¿Qué tan avanzada era la tecnología nuclear al iniciar la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué favoreció que su desarrollo definitivo se diera en los Estados Unidos? ¿Por qué Alemania no logró igualar ese resultado? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Las ciencias físicas en Alemania habían vivido un periodo dorado en los años anteriores a la guerra. La física cuántica había nacido ahí, y el descubrimiento de la fisión, el principio físico de las armas nucleares, sucedió en Alemania en 1938, años antes de que fuera retomado y estudiado a profundidad por los estadounidenses. Y la posibilidad de que Alemania desarrollara antes estas armas aumentaba más a medida que pasaba el tiempo. Eso creaba muchos temores a los aliados, porque el avance alemán en ese terreno era una amenaza seria. Esos temores no desaparecieron hasta el éxito de la Operación Alsos en 1944, donde el gobierno de los Estados Unidos estableció un grupo especializado para investigar a científicos y laboratorios atómicos en los territorios enemigos de las fuerzas aliadas. Investigación que confirmó que los estadounidenses habían superado el nivel de las investigaciones alemanas hacia 1942. A ver, ¿qué pasó? Pero mientras tanto, la competencia armamentista se desarrollaba entre las potencias enemigas. En octubre de 1939, Alexander Sachs, economista, amigo y asesor no oficial del presidente Roosevelt, se reunió con el presidente con motivo de una carta de Albert Einstein de agosto de ese año. Einstein informaba a Roosevelt que investigaciones recientes sobre el uranio sugerían que grandes cantidades de energía podían ser producidas y que, aprovechando ese poder, la construcción de bombas extremadamente poderosas era algo posible, y creía que el gobierno alemán estaba estudiando y apoyando mucho a ese proyecto. Inicialmente no se comprometió a actuar al respecto. Además, tenía en ese momento su atención en la guerra, que en ese entonces no involucraba a su país. Además, le preocupaba conseguir el financiamiento necesario. La inacción de Roosevelt fue tomada como muestra de que no tomaba seriamente esas amenazas, porque Estados Unidos aún no formaba parte de la guerra de forma oficial. Pero poco tiempo después se convencería del valor que tendría para Estados Unidos la exploración de la energía atómica. Roosevelt escribió a Einstein el 19 de octubre, informándole que había instalado un comité para estudiar el uranio. Aprobó la investigación ese mismo mes, acción que se basó en su idea de que Estados Unidos no podía correr el riesgo de permitir que Alemania lograra la creación y posesión de aquellas bombas extremadamente poderosas, ya que en ese caso el peligro no solamente lo correrían los europeos. ¡Nos volarán 1000 pedazos! Pero esta fue simplemente una razón de entre muchas que condujeron al establecimiento del único esfuerzo de desarrollo nuclear que triunfó en la Segunda Guerra Mundial, el Proyecto Manhattan. Al principio, el apoyo de Roosevelt al proyecto fue limitado, debido a que aún había dudas sobre su probable éxito y utilidad, y en 1940 solo se aprobó un presupuesto restringido, que no permitía a los científicos hacer grandes avances. Pero los antecedentes que existían para ese momento permitieron luego el desarrollo de la tecnología atómica en ese país. Poco después del inicio de la Segunda Guerra, en 1939, Vannevar Bush, presidente de la Fundación para la Investigación Carnegie, se convenció de la necesidad de que el gobierno estadounidense usara la ciencia para pelear en esa guerra, porque inevitablemente involucraría a los Estados Unidos en algún momento. Él, junto con otros científicos, fue clave en convencer a la administración de Roosevelt de establecer una organización científica nacional. Creó una alianza con el asesor más cercano de Roosevelt, Harry Hopkins, y mostró su proyecto a las Fuerzas Armadas y agencias científicas. Fue creado entonces el Comité de Investigación para la Defensa Nacional, que reemplazó al ya existente Comité del Uranio, y eliminó su dependencia del ejército. Así, ya no se dependía solamente de los recursos militares, y se tendría más acceso directo al financiamiento. Y como pasos clave, se prohibió a los científicos nacidos en el extranjero ser miembros del comité, y bloqueó la publicación de artículos sobre la investigación. Así, el conocimiento en esta área quedaba reservado para los intereses nacionales. Es un misterio, muy misterioso. Pero el comité pronto advirtió que Alemania indudablemente estaba progresando en esa área y que ellos estaban avanzando con demasiada lentitud. También señaló que incluso los británicos ya iban también por delante, aunque en su opinión
ellos seguían siendo inferiores tanto en número como en capacidad. Por eso argumentaban que aumentar el financiamiento podía llevar a producir en 1943 material radioactivo que podía lanzarse sobre un enemigo, propulsar buques de guerra en 3 o 4 años, y a crear una bomba de enorme poder en un tiempo, aunque no antes de 1945. En octubre de 1941, Bush se reunió con Roosevelt y el vicepresidente Wallace. Presentó los resultados de las investigaciones recientes, así como el costo potencial de creación de la bomba, y destacó la incertidumbre de la situación de la guerra. Así recibió la autorización del presidente, quien le ordenó actuar lo más rápido posible, pero no ir más allá de la investigación y el desarrollo. En diciembre de 1941, el ataque japonés a Pearl Harbor metió de lleno a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y con los Estados Unidos ahora en la guerra, y con el temor de que la bomba estadounidense estaba detrás de la alemana, la urgencia llenó la empresa científica del gobierno americano. Para la primavera de 1942, la situación había cambiado de una de muy poco dinero e incertidumbre a una de un objetivo muy claro, y un montón de dinero, pero de muy poco tiempo. La carrera final había comenzado. A fines de 1942, las exigencias de la guerra requerían que los científicos transportaran la investigación del laboratorio al desarrollo y la producción de armas en tiempo récord. En diciembre de 1942, el presidente Roosevelt aprobó una inversión superior a los $2.000 millones, autorizando así el proyecto Manhattan. Pero aún con todo, nada podía garantizar en ese momento que Estados Unidos superaría a Alemania en aquella carrera. Mientras tanto, los alemanes continuaban con sus investigaciones, pruebas y creaciones. Además, los científicos alemanes estaban siempre comprometidos con el ejército y el gobierno, lo que les brindaba amplios recursos económicos. Pero la investigación en Alemania estaba muy descentralizada, y las instituciones que la hacían estaban poco relacionadas, sus líderes poco conectados, y no compartían ni discutían ampliamente sus resultados y avances. Y en el tiempo que duró la guerra, las investigaciones en ese país permanecieron fragmentadas, en parte porque ni los científicos, ni los militares, ni el gobierno creyeron que las armas nucleares podrían ser hechas a tiempo para definir el curso de la guerra. Para 1941, cuando Estados Unidos estaba por entrar de lleno al desarrollo de esa tecnología, en Alemania se dejó de presionar a los científicos por resultados, lo que obedeció también a que en ese momento Alemania parecía tener la ventaja en la guerra, solamente usando armas tradicionales. ¡Hey, lo dudo! Pero eso cambió tras su derrota en Rusia y tras la entrada a la guerra de Estados Unidos. En ese momento se comenzó a presionar para que las investigaciones dieran resultados. Aún así, el proyecto nuclear fue transferido a una institución privada, el Consejo de Investigación del Reich, porque el gobierno no estaba dispuesto a confiarle totalmente el resultado de la guerra a este tipo de armas. Durante 1942, los resultados fueron favorables, y el futuro prometedor de esas armas sedujo a oficiales del gobierno, pero el proyecto no pudo ser llevado a una gran escala, como sí se hizo en Estados Unidos, porque aún con todo, no se pudo obtener apoyo o recursos suficientes. De todos los usos que se podían dar a la ciencia en la guerra, uno de los pocos que no fueron muy apoyados en Alemania fue el desarrollo de la bomba atómica, porque en su lugar se concentraron en otros proyectos armamentistas, que no se compararon al final con lo que se estaba creando en el proyecto Manhattan. Y durante los últimos meses de la guerra, los bombardeos, la entrada de los ejércitos aliados y la evacuación de los institutos científicos hicieron más difícil para los científicos alemanes hacer grandes avances. Los recursos ya eran limitados, y los pocos que se tenían eran usados en la creación de otros proyectos, como el desarrollo de cohetes. Alemania pudo haber tenido lo necesario para crear primero las armas nucleares, pero en su lugar se dedicó a intentar resolver los problemas inmediatos, y la mayoría de sus científicos e ingenieros se concentraban en la creación de otro tipo de armas, que creían serían más útiles para la batalla, porque su desarrollo no era tan complejo ni tomaría tanto tiempo o recursos. Al final, la tecnología nuclear definió el curso de la guerra, bajo el control de la potencia que había logrado usarla en aquellas armas tan...
Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!